Bien, muchas gracias, compañeras y compañeros. Agradecemos esta invitación a este importante evento mediante la utilización de este instrumento digital, que bueno, lo que confirma es una afirmación que ha venido proponiendo Atilio Borón en varias de sus ponencias, donde él plantea que de esta pandemia vamos a salir con un instrumento fenomenal como es precisamente este recurso de unidad digital, de articulación digital, que va a ser un instrumento que nos va a ayudar mucho en los próximos procesos que se avecinan. Bien, yo quiero partir de una experiencia muy concreta. Mi participación la estoy haciendo desde Oaxaca, el estado de Oaxaca. El estado de Oaxaca se encuentra en el sur de la República Mexicana para los compañeros extranjeros que no ubiquen nuestro estado. Y bueno, a lo largo de la historia nacional ha tenido una participación importante en los momentos de mayor trascendencia en nuestro país. Y yo en esta ocasión me quiero referir para de ahí pasar a cómo desde los pueblos se van proyectando propuestas y formas de organización que tienen una gran trascendencia. Primero decirles que Oaxaca actualmente vamos a llegar a los 4 millones de habitantes. Se dice que es el estado con mayor variedad de pueblos indígenas. Aquí en Oaxaca existen 18 pueblos indígenas. Una gran parte de la población, se habla de entre del 50 y el 70% de la población se asume indígena. A los que no se asumen como indígenas, pues son porque han perdido el idioma, que eso tiene que ver con los modelos educativos de los 50, de los 60, en ese afán del proceso de construcción de la nación mexicana, donde incluso como parte de los proyectos educativos se prohibía el uso de las lenguas indígenas, incluso se sancionaba en muchas escuelas, ¿no? Y que eso de alguna manera hizo que muchos pueblos, muchas comunidades fueran perdiendo su lengua materna. Pero bueno, pese a eso, pues existe una gran cantidad de gente, una gran proporción de gente, repito que es de 40 al 70%, se identifican como indígenas, ubicados, decía yo, en los 16 pueblos indígenas, donde los dos pueblos indígenas más relevantes, más importantes, pues son el pueblo mixteco y el pueblo zapoteco, que son los que a lo largo de la historia de nuestro estado han jugado un papel preponderante en todos los procesos que se han venido desarrollando aquí en nuestro estado. Bien, con estos antecedentes yo quisiera plantear de que en 2006 en Oaxaca se desarrolla un proceso que se conoció como la Asamblea Popular de Pueblos, la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca. Esta Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca, primero se burlaban mucho en los medios tradicionales porque decían, es redundante decir popular y decir pueblos. Pues no, para acá, para la gran cantidad de pueblos que participaron en este proceso, había una gran diferencia, porque se establecía que lo popular se refería a las colonias, a los sindicatos, etcétera, y los pueblos, pues se refería a estos 16 pueblos indígenas de los que aquí hemos hecho mención, a los 18 pueblos indígenas de los que hemos hecho mención. Entonces, por eso es que la APO se llamó Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Y ya asamblea porque en Oaxaca existen más de 10,200 localidades, entre comunidades, barrios, municipios, colonias, y podríamos asegurar que en el 99% de todos estos existe y se encuentra vigente y actuante la asamblea. De tal suerte que se ha venido señalando en varias ocasiones que Oaxaca es uno de los estados más organizados, porque en todos lados uno se va a encontrar con las asambleas
asamblea de la comunidad, asamblea de la calle, asamblea de la colonia, asamblea del barrio, etcétera, etcétera. Entonces, esta idea está muy profundamente arraigada en los pueblos de Oaxaca, y por esas razones que cuando se constituye la APO, pues se constituye como asamblea popular, pero sobre todo de los pueblos. Esta asamblea popular tiene una gran relevancia, aunque muy pocos han estado dándole un seguimiento a esa experiencia que se desarrolló en el 2006. De manera extraña, y decimos que tiene gran relevancia porque en muchos países o en algunos países se le conoció como la Comuna de Oaxaca, y se le conoció como la Comuna de Oaxaca en clara referencia a lo que fue la Comuna de París que recupera Marx para hacer una serie de análisis y de propuestas que emergen de esa experiencia viva. Aquí en Oaxaca se le llamó en la Comuna de París, se dice que fueron 59 días o algo así los que estuvieron los obreros teniendo el control de París, y aquí en Oaxaca los pueblos, las comunidades y desde luego el magisterio tuvo el control prácticamente del Estado en casi 6 meses. Casi 6 meses fue lo que duró esta experiencia de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, donde las grandes participaciones de las comunidades se estuvieron expresando en grandes manifestaciones que van desde 150,000 participantes. Estamos hablando en ese entonces de un número de habitantes de 3,5 millones aproximadamente, donde tenemos movilizaciones de 150,000 que se van creciendo hasta llegar al momento en que se hablaba de 500 y hasta 700,000 personas concentradas en la capital del estado marchando, lo que representa pues alrededor de una quinta parte de los habitantes de este estado. Entonces, pues eso hace que esas participaciones se conocieran en muchas partes y aquí en Oaxaca como las llamadas megamarchas. Bueno, ¿cuál es la importancia en el terreno organizativo de esto? Cada año aquí en Oaxaca, el movimiento magisterial hace un trámite que es muy más simbólico, donde desde hace ya 20, 25 años, el magisterio, el 1 de mayo, sale a movilizarse a la capital del estado, se establece un plantón y se entrega un pliego petitorio. Y se empieza el proceso de negociación de las demandas del magisterio. Bueno, en el 2006, un conjunto de organizaciones, de pueblos, de comunidades, planteamos y proponemos que ya esta jornada tradicional del magisterio pasara a otro nivel y se pudiera convertir en un plantón, en un campamento popular magisterial. ¿Por qué? Pues porque había una serie de descontentos en gran parte de la sociedad oaxaqueña y que esta parte de la sociedad quería expresarse al lado del magisterio. Y es por esta razón que cuando se establece el plantón que tradicionalmente ocurre el 1 de mayo, pero que por ahí, por una serie de malas intenciones en ese entonces de el que estaba como secretario general, Enrique Rueda, se estuviera posponiendo, de tal suerte que el plantón, en lugar de establecerse el 1 de mayo, como normalmente ocurría, se establece hasta el 22 de mayo. Pero lo importante aquí es de que es ya no como un plantón magisterial solamente, sino como un plantón popular magisterial. Y desde nuestro punto de vista, este componente primero muestra la gran potencialidad que tiene cuando los maestros se vinculan, se articulan con los pueblos, con las comunidades y se convierten en un solo ente para dar la lucha, para dar la pelea por las demandas que los distintos sectores
propone. Entonces, ahí uno se da cuenta de la increíble, de la impresionante fortaleza que la articulación de estos dos entes, comunidades y magisterio en este caso, adquieren una fortaleza impresionante, y eso es lo que hace que ese movimiento que arranca en ese 22 de mayo de 2006 se convierta en un movimiento impresionante que tiene bajo su control, repito, prácticamente la totalidad del Estado, porque se incorporan un gran número de comunidades sobre todo indígenas. Hay municipios, alrededor de 60 municipios que aprovechan esta emergencia de este movimiento para desconocer a cabildos municipales que habían sido impuestos por el partido que se encontraba aquí dominando, que era el PRI, o que se encuentra todavía en el gobierno. O sea, aprovechan y alrededor de 60 municipios quitan, destituyen al cabildo impuesto y ponen a sus propios ayuntamientos que se conocen como ayuntamientos populares. Bien, entonces yo aquí lo que quiero rescatar pues son tres aspectos de lo que ha sido la experiencia organizativa de las comunidades, que empieza efectivamente por las asambleas comunitarias, las asambleas que para la operatividad de distintos temas o aspectos que tienen que ver con su vida comunitaria, construyen los comités. Aquí en las comunidades ustedes van a encontrar un comité de salud, van a encontrar el comité de la escuela, el comité de la obra, el comité de la iglesia, o sea, hay un gran número de comités que se crean en las comunidades para resolver y atender sus distintas necesidades y problemáticas. Pero estos comités, a quienes les rinden, digamos, el respeto y la autoridad, pues es a la asamblea. Las asambleas, entonces, aquí en Oaxaca se convierten o existen como los elementos centrales de convivencia, de comunicación, de toma de acuerdos y sobre todo de operación de los acuerdos, porque aquí es un elemento fundamental que aquel que habla y a la hora de hacer las cosas no participa, pues simplemente va perdiendo prestigio al interior de la comunidad. Bien, además de esto, pues existe todavía, aunque cada vez de manera más reducida, lo que se conocen como las autoridades tradicionales, que son en general los consejos de ancianos, que tienen distintas denominaciones. En algunos lugares se les llama consejos de tatamandones, consejos de socios principales o consejos de socios caracterizados. Pero el espíritu de esta estructura de dirección política es de que tengan un carácter horizontal, donde pues todos los que participen en igualdad de condiciones y se pueda estar tomando acuerdos de manera colectiva. Entonces, estos elementos, estructuras de conducción horizontales, la asamblea como la expresión de la unidad, de la toma de acuerdos, del análisis, de la información y sobre todo de la vigilancia de que los acuerdos se tomen, es una estructura que está viva. El establecimiento de los comités para las distintas necesidades a quien rinden la autoridad es precisamente a estas asambleas. Diríamos que son tres de los elementos que se hacen presentes en esta experiencia de la APO y que van a hacer posible que esto pueda convertirse en eso que se llamó la Comuna de Oaxaca. Bien, yo aquí para avanzar en los otros aspectos es que estoy trayendo a colación esta experiencia que se desarrolló acá, pero insisto, lo que casi siempre se oculta o no se deja ver con mucha claridad es que tanto la experiencia del 2006 como la experiencia que mencionaba el compañero Florentino en relación a los acontecimientos de 2016 del asesinato de algunas personas, se oculta o no se deja ver con mucha claridad que el sujeto más importante en estos procesos
ha sido precisamente las comunidades, los pueblos. Y sin lugar a duda, la participación del magisterio pues ha estado presente. Pero cuando menos en estos dos eventos que unifican tanto a las comunidades indígenas y no indígenas con el magisterio. Le recordamos que le queda 1 minuto, compañero. Bueno, entonces termino nada más diciendo que, a ver, hay como se están conformando 3 escenarios en el contexto de reconstrucción del mundo, como se dice. Un escenario que tiene que ver con el viejo imperio, que lo que plantea es el reiniciar el capitalismo, haciendo retroceder todos los beneficios, todos los logros que se han venido alcanzando. Hay un segundo proyecto que encabeza China, donde pretende dar mayor juego en el proceso del concierto de coordinación y de unidad internacional, ¿no? Y está el proyecto del pueblo. Entonces, aquí lo que se ha venido plantando es que el movimiento popular, el movimiento social, forzosamente requiere que tenga una participación más protagónica, más activa en todo este proceso de reconstrucción, porque como ya decían los compañeros, estos procesos de reconstrucción no van a llegar solos ni por la buena voluntad de los grupos de poder que tradicionalmente han venido ejerciendo el control a nivel planetario. Entonces, se hace urgente la presencia y la participación de los sectores populares, pero sobre todo, y yo quiero insistir en esto, sobre todo lo que tiene que ver con la construcción de lo que hemos venido llamando el poder popular, que en algunos lugares se llama poder comunal o poder ciudadano, pero que en esencia es crear unas estructuras que estén de manera presente en los territorios, implementando nuevas formas de hacer política, nuevas formas de hacer la educación, nuevas formas de hacer la ideología, nuevas formas de hacer la economía, nuevas formas de hacer la cultura, desde los territorios que podamos nosotros estar copando. Entonces, esa es una ruta fundamental que de alguna manera esto es lo que puede representar el cambio entre los procesos que de alguna manera no han sido todos lo favorables para el movimiento popular que se han dado en América Latina, y que se ve con mucha claridad como en el caso de Venezuela, precisamente ese esfuerzo que se hizo por construir el poder popular, ¿no? Que quedó establecido en la Constitución, pero además se echó a andar en un último esfuerzo del comandante Chávez, es lo que desde nuestro punto de vista, esa vigencia, esa existencia, ese actuar de ese poder popular, es lo que hizo o lo que ha hecho que hasta el momento la revolución venezolana se mantenga viva y activa, y la defensa del propio presidente, que con toda la fuerza han tratado de destituirlo. Entonces, pensamos que esa es una ruta que tenemos que avanzar en este proceso que estamos desarrollando también a nuestro país. Disculpas, compañeros, por el alargamiento.